Por favor, tome su copia de la Biblia y ábrala conmigo en el libro de Efesios, capítulo 4. Eso será más como un punto de partida esta mañana. Así que vamos a comenzar desde el verso 25. Déjeme comenzar solo leyendo este verso para usted. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Di la verdad, habla la verdad. Dedicar cualquier cantidad de tiempo en estas tres palabras y rápidamente se encontrará en un dilema similar al que me encontré yo. Y es que detrás de esas tres palabras, habla la verdad, se encuentra una amplia gama de túneles interconectados que claman por exploración. Y al no poder resistir la tentación por ir a alguno de esos túneles, me encontré explorando las profundidades de estos pensamientos bíblicos al permitir que el Espíritu Santo arroje aún más luz sobre él. A través de lo que él quiere decir con esto, habla verdad con tu prójimo. Si hay un objeto colocado en medio de una habitación oscura, puede hacerse visible abriendo una sola ventana. Pero cuánto mejor se verá si se abren muchas ventanas de manera que la luz puede iluminar el objeto de todos los ángulos. Y con esto en mente me gustaría volver a Mateo 18, así como algunos otros pasajes de esta mañana. Estaremos mirando a este pasaje para que entendamos mejor lo que significa hablar la verdad unos a otros en la iglesia. Ahora, Mateo 18 es ciertamente un texto apropiado al recurrir dentro del contexto de Efesios 4. ¿Recuerda la palabra que Pablo usó para exhortar a los Efesios? Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Lo que está hablando ahí eran unas actitudes que no eran apropiadas, necesitamos corrección. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Los verdaderos cristianos aprenden de Cristo, son enseñados por él. En esta mañana eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver lo que Cristo dijo, aprender de él. Vamos a aprender a hablar la verdad unos a otros en amor, unos a otros, por aquel que encarna la verdad perfectamente, el que habló perfectamente la verdad. Y aquí estamos en Mateo 18. Déjeme leer para usted verso 15 al 17. Jesús dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo dos o más para que en boca de... Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, la forma de hablar la verdad que estamos considerando en estos versos es la disciplina de la iglesia. No es la manera en que aprendimos a Cristo. Tenemos una manera de corregir disciplina para que aprendamos de la manera de Cristo. Pero desafortunadamente en nuestros días, en nuestra era, esta idea de disciplina de la iglesia trae estos pensamientos como un equipaje inútil, como negatividad innecesaria. Corrección tanto dentro como fuera de la iglesia no es algo que se valore mucho. Evitado, sí. Malentendido, sí. Odiado, sí. Visto como poco amoroso y odioso, sí. Valorado, no tanto. Y sin embargo, quiero mostrar a partir de las Escrituras que la forma en que uno ve y recibe la corrección es en realidad una de las principales líneas divisorias entre el hombre sabio y el necio. Unos pocos versos de Proverbios serán suficientes para demostrar estos. No tiene que recurrir ahí. Usted sabe estos versos, Proverbios 1:7. Me gusta la traducción de la Legacy Standard Bible. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No hay rosas floreadas en la segunda mitad de ese verso, simplemente lo dice como es. Los ignorantes siguen, desprecian la sabiduría y la disciplina. Ellos odian la corrección.
Desprecia la sabiduría, la disciplina. Es una declaración que se establece en contraste directo con la anterior. Verás, el temor del Señor siempre produce una conciencia bondadosa y humillante de la necesidad de corrección. Pero el necio todavía suprime el conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios, por lo tanto es sabio ante sus propios ojos. Piensa que no necesita corrección, no corrección de Dios y por lo tanto tampoco de su prójimo. El temor de Jehová es el verdadero conocimiento, es el tipo base humilde sobre el que el sabio construye su vida, que lo abre para poder recibir disciplina y corrección tanto de Dios como de su hermano. Ese es el principio de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el final de esto? Es el tipo de ignorancia orgullosa y voluntaria que hace que uno rechace toda sabiduría externa para poder construir sobre la suya propia. Es una negativa a recibir corrección que está arraigada a la palabra de Dios. Ese es el principio negativo de esto. Ahora, el principio positivo viene después de esto. El Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La disciplina y la corrección, según la palabra de Dios, no es como una gran carga que pesa sobre el justo. En vez de eso, es como una guirnalda de gracia sobre tu cabeza, algo que llevamos con gusto. Es como adorno, es como una joya de valor incalculable, lo amamos. Si la corrección nos hace más como Cristo, entonces tráela, que venga. La verdadera disciplina y corrección, ya sea que venga de un padre amoroso o de un miembro de la iglesia amoroso o un amigo, es una gran bendición y debe ser altamente valorada entre el pueblo de Dios. Proverbios 9:8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrija al sabio y te amará. Entonces, con alguna de esas cosas en mente, regresemos a Mateo 18 para considerar nuevamente qué verdades relacionadas con esta idea de corregirnos unos a otros y hablarnos la verdad unos a otros en la iglesia podríamos extraer de ella. La semana pasada traje algunas reglas, consideramos los objetivos de la disciplina, pero vamos a comenzar ahora en el punto 2. La semana pasada vimos el punto de la restauración, que esa es la meta de la iglesia, es ganar al hermano. Pero hay tres cosas más que queremos considerar esta mañana que necesitamos entender cuando se trata de corregirnos unos a otros. El primer punto es el contexto de la disciplina de la iglesia. Necesitamos entender el contexto de la disciplina de la iglesia. Por contexto no me refiero a lo que rodea el texto aquí en Mateo 18, eso lo vimos la semana pasada, eso es restauración. Más bien a lo que nos referimos con disciplina en la iglesia. Note nuevamente las palabras de Jesús en verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿en qué tipo de contexto tiene lugar la disciplina o corrección de la iglesia? Es el contexto de familia. Ese es el contexto. Ve a tu hermano. Ve a tu hermana. El contexto de la disciplina de la iglesia es familia. Ve a tu hermano. Ese es el término que Jesús usa y no creo que lo usó por error. ¿Por qué él utilizó ese término, hermano o hermana? La razón es porque detrás de esto hay una verdad teológica que necesita desesperadamente ser comprendida, especialmente en el contexto de hablarnos la verdad correctiva unos a otros. Teológicamente, debido a la obra perfecta del Hijo, usted y yo hemos sido adoptados en la misma familia. Tenemos el mismo Padre espiritual en el cielo. Efesios 2:18, eso se ve aquí. Porque por Él, esto es Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
familia. Allí tenemos a los tres miembros de la Trinidad trabajando en perfecta armonía unos con otros para que usted y yo no solo seamos miembros de la familia de Dios, sino que también seamos hermanos y hermanas en Cristo. Esto nos lleva a la conclusión que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. No solo vecinos, que vivimos cerca unos de otros, que nos hablamos casualmente unos a otros. No, somos hermanos y hermanas con un mismo espíritu y un mismo Padre. Esa sangre corre en la familia de Dios. Es en un sentido más espesa que la que corre en la familia terrenal. Y Jesús hizo ese punto claro en su ministerio. Había una línea divisoria que separaba la gente de su propia familia terrenal. Cuando Jesús dice, ve y corrige a alguien a la iglesia, dice, tienes que ir con este tipo de entendimiento teológico. Él es mi hermano y él o ella es mi hermana. Lucas registra esto en Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Mismo ambiente familiar. Un poquito diferente a lo que leemos en Mateo. No solo vamos a nuestro hermano cuando peca contra nosotros, sino también cuando vemos sus hermanos, vamos a ellos. ¿Por qué? Porque somos familia. Es nuestra responsabilidad. Nos preocupamos unos por otros. Nos preocupamos por la pureza de la familia. Entonces, miembro a miembro, la corrección no sucederá en la iglesia si primero no llegamos a vernos como hermanos y hermanas en Cristo. Mira el lenguaje familiar que Pablo utiliza en 1 Corintios 4, que necesitamos corrección. 1 Corintios 4, 14. 4 veces en 4 versos se refiere a la relación familiar que los creyentes tienen entre sí. 1 Corintios capítulo 4, verso 14. No os escribo esto para avergonzaros. No malinterprete mis intenciones, él dice. Sino para amonestaros. ¿Cómo los amonesta? Como a hijos míos amados. Como sus hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Cómo lo imitamos? Bueno, una manera es vernos unos a otros con este amor, con esta perspectiva de amor. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, aquí lo dice de nuevo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Claramente, Pablo veía a los corintios como un padre amoroso vería a sus propios hijos. En su contexto, amonestación. Os he escrito para amonestarnos como a mis hijos amados. El contexto es corrección. De hecho, unos pocos versos después, es una disciplina grave en la iglesia. Verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con espíritu de mansedumbre? Capítulo 5, verso 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación en la cual se nombra a los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? El punto aquí entonces es que la iglesia que practica la disciplina eclesiástica correctamente, ya sea que está hablando del paso 1, el paso 2 o el paso 3, es la iglesia que se ve unos a otros como ven una familia amorosa. Lo mismo vemos en 1 Timoteo capítulo 5 y son muchos lugares donde podemos ir para ver eso, pero vamos a 1 Timoteo 5, 1. Pablo escribiendo a Timoteo tiene esto que decir acerca de cómo corregir a la iglesia. 1 Timoteo 5, verso 1. Él escribe,
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, él está diciendo, no está diciendo que nunca corrijamos, no, sino que está diciendo que hay una manera de hacerlo. Y esa es una manera apropiada como en la familia. Debemos hacerlo como lo hacemos con nuestra familia. Si ves a alguien mayor que tú, no lo reprendas como reprendes a un niño. ¿Por qué? Porque no va a ser recibido. Está fuera de lugar. Pero exhórtale a hacer lo que está bien, gentilmente y humildemente, como un niño haría con su padre. Y los más jóvenes, ¿cómo los corriges? Los corriges como lo harías con un hermano. Podría ser un poquito más fuerte con tu hermano. Hay un lugar para eso. Se corrigen así. ¿Qué haces con una mujer joven? Con toda pureza. Sé cuidadoso. Pureza es muy importante. Para las mujeres más grandes, las corrige como si fueran su madre. No dice no las corrijas. Dice corrige como lo harías a tu familia que amas. La corrección en la iglesia es un asunto familiar. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, miembros de la misma familia, hablando espiritualmente. Me he dado cuenta que hay una diferencia entre tu familia real y la familia de la iglesia, y entiendo eso. Algunos de ustedes quizás estarán pensando que eso es lenguaje parecido a una secta. Venga, vamos. Pero permítame recordarles que nuevamente que este lenguaje no fue tomado de la cultura. La cultura lo tomó de Cristo. Mateo 12:46. Mateo registra este encuentro por nosotros. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y su hermano estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él, le decían, Jesús, esos son más importantes, ve a ver a tu familia. Respondiendo él, Jesús, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Qué está diciendo? Hay una cercanía con la familia de Dios que va más allá, incluso de la cercanía que tenemos con nuestra familia de sangre, especialmente si no están caminando con el Señor. Teológicamente somos hermanos y hermanas en Cristo que buscamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que el Padre lidera, nos sometemos a su voluntad. La iglesia, por su definición, es un grupo de personas que han sido apartadas juntas como familia para hacer la voluntad del Padre. Y así, aquellos que se han unido a esta familia, tanto formal como informal, deben compartir este deseo de caminar en la voluntad de Dios. Es natural y está bien cuando alguien entre nosotros en la familia comienza a caminar fuera de la voluntad de Dios, como está revelado aquí, que vayamos unos a otros como lo haría un hermano en Cristo. Salomón le da un poco más de color a esta idea en Proverbios 18:24. Leemos esto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Ahora, ¿por qué es eso? ¿Por qué llega a la ruina un hombre con muchos compañeros? Es porque no tiene amigos que sean como hermanos. Necesitamos amigos que sean como hermanos en la iglesia. Alguien que se preocupe lo suficientemente por él, para ir tras de él, incluso cuando él está persiguiendo algo que lo arruinará. Amigos, acompañantes, amigos que en realidad no lo son, que solamente está por lo que usted le ofrece.
No te perseguirán cuando empieces a dirigirte hacia el pecado. ¿Por qué? Porque no tienes nada que ofrecerles. Mucho incomodidad quizás. No irán detrás de esa persona. Esos amigos son como las aves migratorias. Están presentes en el verano, pero se van en el invierno. Pero hermanos, verdaderos amigos, no son así. El invierno azota, pero ellos están ahí, con un abrigo. De hecho, toma mi abrigo. Es un amor intenso, profundo, que los lleva a perseguir. Un compañero no va a la prisión a visitarte, pero un hermano sí. Un compañero no irá detrás de ti bajo el frío, pero un hermano sí. Un conocido no te confrontará por tu pecado, pero un hermano sí lo hará, porque nos vemos como familia. Me he dado cuenta que es difícil y quizás algunos de ustedes lo encuentran más difícil de lo que pueden soportar. Muchas excusas pueden venir cuando llega ese momento donde tienes que ir a alguien y hablar con alguien. Una concepción errada de lo que es el pecado y todo esto. ¿Qué le dirías a Cristo? Tu Señor, cuando llegue ese gran día frente del Padre de la familia y Él te pregunte, ¿por qué no te preocupaste en amar a tu hermano? Y con esa pregunta en mente tenemos nuestro segundo punto, que es las excusas de la disciplina de la iglesia. Las excusas que son muchas. ¿Qué dirás cuando te pregunten por qué no cuidaste de aquellos que en virtud de su providencia confiaron en tu cuidado? A tus hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué le vas a decir? Oh, Señor, estaba demasiado ocupado. Señor, no era asunto mío. Pensé que alguien más lo haría. No es mi responsabilidad. Señor, ¿no ves que pecó contra mí? Señor, mi hermano no hizo eso por mí. ¿Realmente debería esperar que yo hiciera eso por él? Señor, yo lo habría hecho, pero él nunca me habría escuchado. Excusas. ¿Qué son todas esas excusas? Todas ellas son simplemente formas diferentes de una antigua pregunta formulada hace mucho tiempo. La pregunta de Caín, después de que mató a su hermano, se excusó. ¿Soy yo el guardián de mis hermanos? Una pregunta que él esperaba que lo librara de responsabilidad. ¿Soy el guardián de mi hermano? Matthew Henry hace este comentario de este verso de Génesis 4:9. Tenga en cuenta, querido lector, que la preocupación caritativa por nuestros hermanos como sus guardianes es un gran deber que se exige estrictamente de nosotros y, sin embargo, cuán ampliamente lo descuidamos. Aquellos que no se preocupan por los asuntos de sus hermanos y no se preocupan cuando tienen la oportunidad de evitar daños a su cuerpo, a sus bienes, a su nombre y especialmente a sus almas, en efecto hablan el idioma de Caín. Oh, cuán universalmente reina aún en nuestros corazones egoístas el sentimiento de aquellas palabras. ¿Soy yo el guardián de mis hermanos? La pregunta que Caín hizo después del asesinato de su hermano debería disuadirnos de albergar incluso el más pequeño de los agravios contra un hermano, porque un agravio que se ha cuidado durante mucho tiempo acabará convirtiéndose en un niño como Caín, capaz incluso los males más grandes, asesinar a un familiar. Así que los hermanos amorosos no reflexionan sobre sus errores para poder asesinar a su hermano una y otra vez en sus corazones. Todo lo contrario, para amar a sus hermanos, en cambio buscan asesinar el error para poder volver a amar plenamente a su hermano desde su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Odiamos al pecado, amamos al pecador. ¿Y cómo es que podemos dar muerte a los demonios tan asesinos? Es
tomando la espada de la verdad, escuchando al Señor de la verdad y acudiendo a nuestro hermano con amor para que podamos ganar a nuestro hermano. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Ese es el mensaje, el verso 11, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. En esto conocido el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna en él. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Eres tú el guardián de tus hermanos? Sí. Sí lo eres. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahí vamos. Pablo le escribe. Esto es la responsabilidad de los ancianos, los que presiden entre vosotros. Sí, pero no te adelantes mucho. Veamos el verso 14. Y también os rogamos a vosotros, hermanos, que amonestéis. Todos amonestan. Amonesta a los ociosos. Alenta a los que tienen poco ánimo. Sostén a los débiles. Sé paciente para con todos. ¿Sabes qué significa eso? Hablar la verdad a tus hermanos de una manera que sea apropiada para la situación que estén atravesando. Les rogamos, por favor, amonesten a sus hermanos, pero hágalo siempre con paciencia, como lo haría con un hermano. ¿Eres el guardián de tu hermano? ¿Es él tu responsabilidad? La respuesta es un absoluto sí. La vieja excusa asesina de la disciplina eclesiástica podría ser aceptada como legítima entre aquellos que moran contigo en la tierra, pero no funcionará ante aquel a quien tendrá que dar cuentas. Él ha hablado clara y llenamente. Presta atención a vosotros mismos, él ha dicho. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, ve a donde él. Lucas 17:3. Habla la verdad. En otras palabras, tienes una responsabilidad familiar de cuidar y hablar la verdad. Tú eres el guardián de tu hermano. Y la razón es porque, al contrario de Caín, usted tiene amor por su hermano. Y no solamente tiene amor por su hermano, más importantemente, usted tiene lo que Caín no tenía, y es amor por su padre, por Dios o por Adán. ¿Había amor por Adán en Caín cuando mató a su hermano? No. ¿Había algún amor por su padre cuando rehusó ir a su hermano cuando le ofendió? Ninguno. ¿Cuál era el deseo de su padre? Paz en la familia. Y por lo tanto, amor hacia los hermanos y, más importante, el amor hacia nuestro Padre Celestial nos anima a hacer esto. Por eso vamos al último punto, las actitudes de la disciplina de la iglesia. ¿Qué es la actitud de la disciplina de la iglesia? ¿Qué es lo que obliga a alguien a ir? La actitud es el amor. Me gusta pensar la palabra actitud para describir el amor. Y la razón es que aunque incluye la idea de sentimiento, va más allá y llega a una forma estable de pensar que se refleja en las acciones de una persona. Y por supuesto, eso es lo que el amor bíblico es. Es una manera de pensar sin importar la manera en que nos sentimos. Nuevamente, creo que Salomón nos ayuda aquí en Proverbios 17:17. Escuche esto. En todo tiempo, ama al amigo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Este proverbio tiene dos declaraciones paralelas. En otras palabras, lo que Salomón está haciendo aquí es poner
Dos declaraciones, una al lado de la otra, para transmitir una sola verdad, y la verdad es esta: un verdadero amigo es como un hermano y un hermano es como un verdadero amigo. Esa es una verdad extremadamente profunda y humillante. ¿Eres un hermano, un amigo que es como un hermano? Verdaderos amigos son hermanos. ¿Y cómo son los amigos hermanos? Nacen para la adversidad, para angustia o necesidad. Y la razón es que aman en todo momento, no solamente en la alegría, pero también en la tristeza. No solamente amigos de colegio, sino amigos de por vida. ¿Qué mejor momento para amar que cuando un hermano de la iglesia cae en pecado? O en un momento en que está en una necesidad. ¿En qué momento hay una mayor necesidad? Cuando una persona ha nacido en una familia que necesita que la ayude, cuando no hay nadie más ahí, cuando cae en algún problema o tristeza, necesita un hermano nacido de nuevo para la adversidad. Esa es una familia, la familia de Dios. Es un estándar bastante elevado en esta familia. Yo tengo estándares altos para mi familia, pero no puedo decir que tengo estándares más altos que el Padre Celestial. Cuando tu hermano cae en pecado, está en alguna preocupación o angustia, muestra el amor diciéndole la verdad y ayudándolo. Primera de Juan 4:7. Amados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si estás aquí y hay un amor por tu hermano, puedes saber esto. No lo pusiste tú ahí, Dios lo puso. Cuando naces de nuevo de Dios, tienes ese amor de unos por otros. Quien sea que no conoce a Dios no tiene amor, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, y el punto es que si nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros también de la misma manera. Un compañero, un amigo rápido, no te confrontará en tu pecado. Se burlará de ti, pero no te ayudará. Pero un hermano lo hará y la razón es porque te ama. Y en la iglesia la razón de eso es porque Dios ha puesto ese amor en el corazón de sus hijos. Padre te ve valioso. ¿No es parte de lo que Jesús estaba comunicando en la parábola de la oveja perdida? Vaya conmigo en Mateo 18, verso 10. Miremos un poco a esta parábola que está un poco antes del pasaje de la disciplina que estamos considerando. Mateo 18, 10, Jesús dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Quiénes son estos pequeños? Y no son niños, son creyentes de la familia de Dios. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso es una declaración asombrosa. Mirad que no despreciéis a otro creyente, él dice. Sé como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Bueno, ellos continuamente están observando el rostro de Dios y la razón es porque simplemente están esperando que Él les dé la orden de ir y ayudar a un creyente necesitado. Así que Jesús dice, sé como ellos, siempre dispuesto, siempre listo. Envíame, yo estoy listo para ir. Entiendo que eso es como jugar baloncesto. Estoy esperando que el coach dice, entra, estás listo para entrar. Y esa es la idea, siempre estar esperando. Padre, dame el mandamiento y yo iré. Y
Mateo 18:12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así está la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeños. Jesús dijo, los creyentes se preocupan por la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno se pierda, que ninguno se descarríe. Así que si vemos a alguien que se descarría, vamos. Vamos tras él. Esa es la voluntad del Padre. Y toda la parábola se trata de un amor extravagante por esta pequeña oveja que se descarría, ir tras ella, restaurarla, redimirla. Y en el siguiente verso tenemos esto, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, dile su falta, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otras palabras, has hecho la voluntad del Padre. ¿Qué le está tratando de decir aquí? No vamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo porque estamos tratando de vindicarnos a nosotros mismos. Vamos porque estamos tratando de ayudar a nuestros hermanos, porque amamos a nuestros hermanos, porque queremos que sean restaurados. No tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nuestro Padre y nuestro hermano. Ese es el desafío. ¿Tiene tu hermano suficiente valor ante tus ojos para que acudas a él cuando peca? ¿Lo ama lo suficiente como para hacer eso? ¿Valora la relación lo suficiente como para hacer esto? ¿Amas a Cristo lo suficiente para hacer eso? ¿Tu Padre? Entonces esa es la primera actitud de la disciplina de la iglesia, es amor. Y sabes que tiene que ser eso en la disciplina de la iglesia, que debe ser restaurativa. Comienza a transformarse en algo que no es en lo absoluto. Traes odio contigo en una reunión como esa y el objetivo se convierte en venganza o algo así. Lo debería decir así. Si tu motivo no es el amor para una reunión, no vayas. Ve a tu Padre Celestial primero. Esto no es decir que continúes teniendo una excusa, pero en vez de eso, tienes que posicionar nuevamente tu corazón en la voluntad de la palabra con una convicción de que sin importar cómo te sientas, debes amar. Esta actitud es amar. Y una actitud más es la humildad. Humildad. La razón de la humildad es porque en ambos lados de la ecuación de la disciplina de la iglesia, la humildad es esencial. Un hombre orgulloso no tolerará que un hermano le traiga corrección. Solo un hombre humilde lo hará. Un hombre orgulloso tiene razón, pero un hombre humilde está abierto a considerar que puede estar equivocado. De hecho, desea que su hermano venga a él en amor porque valora al padre y al hermano. Un hombre orgulloso tiene una pregunta. Su pregunta quizás no es, ¿soy el guardián de mi hermano? Quizás tenga esa pregunta también, pero su pregunta no se detiene ahí. Él pregunta también, ¿qué le da el derecho de que yo sea su guardián? O de que seas mi guardián. ¿Por qué piensa que puede corregirme? Desafortunadamente, el hombre orgulloso no recuerda una ley universal crucial que ha sido establecida por el Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a escuchar la corrección. Así que los que están dispuestos a decirle, hey, hay un hoyo ahí, te vas a caer, pero el orgulloso no escuchará. Es una actitud necesaria o una virtud necesaria en la disciplina de la iglesia es el amor y la humildad. Es esencial no solamente para el que la recibe, sino también para el que da la corrección. Debe ser lo suficientemente humilde. Debe ser lo suficientemente humilde ante el Señor como para someterse a una orden que podría traer alguna incomodidad. Verá, no solo se puede pasar por alto que el versículo que estamos considerando esta mañana es un mandato de nuestro Señor.
Cuando señalamos el error de alguien, causa comodidad. Pero, ¿por qué lo hacemos? Porque nos humillamos para obedecer al Señor. Es mucha incomodidad, es un desafío. Quizás hay paredes que usted tenga que derribar, que el hermano pecador ha construido para protegerse de otros. No podemos pasarlo por alto. Lo que hemos escuchado en esta mañana es un mandamiento del Señor. Eso es lo que dice en Juan 14:15. Si me amas, guardad mis mandamientos. ¿Tiene problemas para encontrar el amor en su corazón por su hermano? Pero ¿ama a Cristo lo suficiente como para ir? Obedezca el mandato del Señor. La actitud de la disciplina de la iglesia es el amor en todos los sentidos. Primero por Cristo y luego por el hermano. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y esto es lo que tenemos bastante claro en Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y así hemos visto el contexto de la disciplina de la iglesia, que es en la familia. Las excusas de la disciplina de la iglesia, que por supuesto no serán aceptadas por la cabeza de la familia, que es Dios. Y ahora la actitud de la disciplina de la iglesia, que son amor y humildad. Pero ahora permítame cerrar con eso. Ciertamente lo que les he presentado esta mañana es una idea que nunca se cumplirá perfectamente. Todos no llegamos a esto, pero de alguna manera la sangre de nuestros hermanos están en todas nuestras manos. Piense un poco y recordará alguna situación en que le falló a algún hermano en Cristo. Está en nuestras manos, pero no está siempre perdido, porque a través de Cristo tenemos un hermano que nunca nos falla, nunca falla. Cristo es el único verdadero amigo que está ahí todo el tiempo. Él es el único verdadero hermano que nació para la adversidad que atraviesa al humano. Nunca te abandonará, nunca te dejará. Pablo hace la pregunta apropiada en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, nada. O considere esto, me encanta este verso en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Perfectamente, completamente, hasta el final. Si estás aquí en esta mañana, debes saber esto. El amor de Dios continuará contigo hasta el final. Un hermano que ama en todo tiempo es un amigo que estará ahí todo el tiempo, aún en la adversidad. Un verdadero amigo. Algunos de ustedes pueden estar aquí pensando, ¿saben? No tengo un verdadero amigo. No tengo ninguno. No tengo un hermano como eso. No tengo un amigo como esto. Nadie me ama como eso. Bueno, pues aquí hay uno que se te ofrece gratuitamente ahora. Cristo, el gran amigo, el amigo más grande de todos, el hermano más grande de todos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo ha hecho eso por ti. Ha probado su amor. Y no solo eso, ahora te persigue como el buen pastor persigue la oveja descarriada. Él clama, arrepiéntanse y crean. Aparten sus pecados, vean mi amor. Yo deseo adoptarte en mi familia para ser un verdadero amigo para ti, ser en todo tiempo un verdadero amigo para ti, para que también tengas otros hermanos que te amen. Ven. Es gratis. Arrepiéntete y cree. Para el resto de nosotros, te dejaré con esa pregunta. ¿Cómo sabemos que somos verdaderamente amigos de Cristo? ¿Hay algo que dé evidencia de esto? De nuevo al verso que leí casi ahora, el verso anterior y después. Juan 15:12. Ese es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Eso es fuerte. Jesús dijo, mis amigos son los que son amigos como yo, que aman como yo, que ponen su vida por sus hermanos y hermanas en Cristo.
y felizmente lo haremos porque sabemos que Él, el gran hermano, el gran amigo, lo ha hecho por nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, nos has dado una gran responsabilidad. Perdónanos, Padre, nuestro orgullo que nos retiene de no ir, nuestra falta de paciencia a veces, quizás nuestro enojo. Señor, pon en nuestro corazón un amor grande unos por otros, que nunca pasemos por alto la paciencia unos a otros, que estemos ahí sin importar los pecados, Señor, que tengamos ese amor que nos permita ir unos a otros y más que eso, un amor por ti, sin importar cómo nos sentimos, lo que pensemos. Nos humillamos delante de su mandamiento, Señor, y procuramos vivir de una manera que le agrade a usted. Padre, escriba estas verdades profundamente en nuestros corazones. Le agradecemos, Padre, que no solo nos ha adoptado en su familia o en su relación con usted, sino también nos ha adoptado en una familia de hermanos y hermanas en Cristo. Ayúdanos a tomar la posición que nos ha dado nuestra familia y vivirla de una manera que te agrada. Oramos esto en el gran nombre de su Hijo Jesús. Amén. Bueno, si pueden ponerse de pie y vamos a cerrar con una canción.